coincidir nuevamente con ustedes. Hoy tenemos una sesión interesante, ya que la idea es que podamos continuar abordando la temática relativa a las metodologías de investigación en la cooperación internacional para el desarrollo. Como saben, en la sesión anterior, con las intervenciones de ustedes, pudimos hacer un recuento de dos textos que de alguna manera nos hablan sobre cómo estructurar una investigación en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo, algunas buenas prácticas que podrían ser de utilidad en términos de consejos útiles para emprender una investigación en el entorno de la cooperación internacional para el desarrollo. Este día a mí me gustaría comentarles algunas inquietudes teóricas desde una perspectiva un poco más crítica sobre el tema de las metodologías y que podamos de alguna forma también irnos aproximando a algunos retos, ¿no?, que estos temas también nos generan. Yo creo que cuando arrancábamos la semana pasada el curso, hacíamos alusión de que la cooperación internacional para el desarrollo requiere, ¿no?, de otras disciplinas para que sus enfoques teóricos sean de utilidad de cara a comprender los fenómenos, dinámicas, hechos, acontecimientos que se suscitan en la cooperación. Y esto también, ¿verdad?, por otro lado, le lleva a la cooperación de alguna manera desde adentro, de alguna forma, algunos dedicados asiduamente al estudio de la cooperación, a tratar de aportar para ir construyendo un lenguaje propio, ¿no?, un marco teórico propio, para ir tratando de construir esto que busca ser una disciplina. De hecho, existe una oferta significativa a nivel formativo, ¿no?, en las universidades, y es en busca de eso, ¿verdad? Eso va a ir permitiendo que de manera más sistemática quienes se vayan formando vayan siendo parte de ese grupo que estaría aportando con el tiempo a través de las investigaciones, pues un cuerpo teórico propio. Pero yo creo, ¿verdad?, que estos esfuerzos son importantes, no obstante a ello, es innecesario que también reconozcamos que la cooperación internacional para el desarrollo, tanto apoyándose en teorías, enfoques teóricos que devienen de otras disciplinas, como intentando crear su propio corpus teórico, va a de alguna manera a recoger, va a emular aquellos desafíos que han sido históricos y que les son propios a la investigación social. Y de esos desafíos es que yo quiero comentar un poco. Lo primero es reconocer que la ciencia históricamente es una forma hegemónica de construcción de la realidad, sobre todo, ¿verdad?, en la sociedad occidental. Es en Occidente en donde la ciencia ha sido considerada de forma hegemónica como la única generadora de la verdad. Y en ese sentido, ¿verdad?, la ciencia se ha considerado como esa estructura que promueve, ¿no?, que promueve y que genera como elemento de criterio de verdad. Es la que se utiliza como para decir, bueno, si no es científico, entonces es cuestionable y por lo tanto no necesariamente es la verdad. Y eso ha sido, digamos, una constante. De hecho, yo creo que ustedes saben, la mayor producción científica viene de Occidente, las mismas disciplinas, las relaciones internacionales, realmente tienen un corpus teórico en su gran mayoría de producción anglosajona. Y en ese sentido, pues, ¿verdad?, a pesar de que la ciencia ha sido considerada ese estatuto, ¿no?, como hegemónico para producir la verdad y para conocer la realidad, no obstante a ello, temáticas o situaciones como la pobreza, la exclusión, la miseria, de pronto un poco la violencia, entre otros, siguen siendo una constante en nuestra sociedad. Y la ciencia no ha sido capaz de dar respuesta ni a los problemas, ni tampoco de ofrecer soluciones en torno a ello. Decirles que en ese sentido también, ¿verdad?, yo creo que la ciencia
de alguna manera, que ha sido vista como la única generadora de verdad y siendo esta una constante de Occidente, yo creo que esto nos lleva también a revisar las razones históricas que esta hegemonía de la ciencia ha registrado. Y en ese sentido, yo creo que hay muchas razones que explican estar a la base de esa hegemonía de la ciencia. Pero hay dos razones que son las que más constancia tienen y que regularmente se mencionan. Por un lado está el hecho de que en el marco de la revolución industrial, la ciencia de alguna manera pudo dar respuesta desde los entornos técnicos y tecnológicos. Y eso, ¿verdad?, generó de alguna forma un referente importante. Pero también hay que decir que con el tiempo, desde Occidente, se ha ido generando un grupo, ¿verdad?, de científicos que de alguna forma han ido produciendo un lenguaje común, que lo han ido posicionando en el imaginario de la sociedad en general, pero también han ido construyendo un corpus teórico, metodológico, técnico, ¿verdad? Que además se difunde asiduamente y se trata de que se utilice. Y en ese sentido, eso ha posicionado muchísimo toda esta prerrogativa de considerar a la ciencia como única generadora de verdad. Y ahí, digamos, yo creo que también hay que reconocer que el lenguaje, y creo que una justamente compañera del curso decía, ¿verdad?, que la manera en la que se comunican también las cosas penden mucho y generan e inciden. Y efectivamente, el lenguaje de alguna forma ha sido utilizado como una herramienta para difundir marcos teóricos conceptuales que aspiran tener de alguna forma cierta hegemonía, dominio en el imaginario de la sociedad. En la medida que más se difunde, en la medida que más se utiliza determinados marcos conceptuales teóricos, más evidencia el dominio y la hegemonía que esto suele tener. Y en ese sentido, fíjense, yo creo que esto nos lleva también a plantearnos este debate de la cientificidad de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarnos que en el marco de esta consideración, que la ciencia es la única generadora de verdad, también nosotros no solo tenemos esta premisa como una constante en el marco de los desafíos de la investigación social, sino también aquel debate histórico en torno a la cientificidad de las ciencias sociales. Recordarán ustedes que en Introducción a la Investigación Social les hablaban mucho de este gran debate, en donde, ¿verdad? Por un lado, estaban aquellos que cuestionaban el hecho de que las ciencias sociales, para tener ese grado de cientificidad, debía de utilizar los mismos procedimientos, pasos y prerrogativas utilizados en las ciencias naturales. Es decir, aquellos que buscan equiparar a las ciencias sociales en torno a las ciencias naturales. Proceder de la misma manera en la que se investiga en las ciencias naturales, en las ciencias sociales. Pero por el otro lado está en ese debate aquellos que se decantan más por la búsqueda de la especificidad, por la búsqueda de aquel camino propio que las ciencias sociales merece y demanda para poder conocer todo lo que acontece alrededor del ser humano. Y en ese debate de la cientificidad de las ciencias sociales, por supuesto, ¿verdad?, que a la base está que todas aquellas disciplinas, ciencias que se derivan de las ciencias sociales, pues al final también van a estar expuestas a este debate. Y ahí la disciplina de las relaciones internacionales no se escapa de ello, ¿verdad? Porque incluso la disciplina de las relaciones internacionales, que es transdisciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar, que se apoya de alguna forma en otras disciplinas de las ciencias sociales para poder explicar su objeto de estudio.
siendo este objeto de estudio la sociedad internacional, la misma cooperación internacional, la política exterior, y dentro de la cooperación internacional para el desarrollo, ustedes saben que la disciplina de las relaciones internacionales ha intentado dotarle a la cooperación de un cuerpo teórico a partir del cual se pueda comprender mejor. Y este tema, ¿verdad?, de la cientificidad, también de alguna manera le ha pasado la factura a las mismas relaciones internacionales. De hecho, como saben, las relaciones internacionales no ha sido considerada una ciencia aún, está en construcción, eso, perdón, en prácticas de investigación, yo recuerdo que eso se estudia cuando uno hace un recuento de los enfoques teóricos como un corpus de utilidad para poder contar con un marco teórico sólido en toda investigación y particularmente en el anteproyecto. Ahí uno debate mucho con los estudiantes todo este esfuerzo, esta construcción, las teorías en pugna, toda esta construcción que se ha ido generando con el tiempo, de ir aportando, ¿no?, una comunidad que se dedique asiduamente a la investigación, que vaya generando un marco teórico propio, que vaya construyendo con especificidad ese marco teórico. ¿Por qué, verdad? Porque el estatuto dice que por ahora las relaciones internacionales es una disciplina, más no una ciencia. ¿Qué implicaría esto? Pues un gran camino, ¿verdad? Para poder emprender sendas investigaciones que nos vayan ayudando a crear un cuerpo científico, ¿verdad? De personas que se dediquen, que sea sólido, que además tenga hegemonía en el posicionamiento de ese cuerpo teórico, ese cuerpo conceptual, para poder lograr ese nivel. Y la rigurosidad científica que se exige para poder generarle ese estatuto de ciencia. Y esto, ¿verdad?, que deviene de las relaciones internacionales, siendo la cooperación internacional un objeto de estudio, pues también ocurre con la cooperación internacional. Esa demanda de que para que se pueda considerar una disciplina, se debe de tener un grupo que se dedique asiduamente, que sea robusto a la investigación, ¿no? Y que además pueda generarse un cuerpo teórico propio, un marco conceptual propio, que pueda además eso posicionarse en el imaginario de la sociedad, pues es también una constante, ¿verdad? En este sentido. ¿Y qué ocurre? Que cuando hablamos de metodologías para investigar en la cooperación internacional, terminamos bebiendo, apoyándonos en planteamientos metodológicos que de alguna forma responden a todo este debate en torno a la cientificidad de las ciencias sociales y que responden también a la construcción propia de propuestas metodológicas para regularizar los procesos de investigación. Mientras desde la cooperación no se construyan marcos teóricos y metodológicos propios, nosotros también vamos a estar ante grandes vaivenes en torno a los temas de la cientificidad de lo que se va generando. Ahora bien, yo creo que al margen de ese debate, ¿verdad? De esta hegemonía que se ha intentado generar en torno a la ciencia como única vectora de la verdad, sí que es cierto, ¿no?, que a la hora de investigar, muchas veces se nos olvida el para qué, ¿verdad? Muchas veces le ponemos más cuidado al cómo investigamos, pero se nos va la onda, ¿verdad? Y perdemos de vista el para qué investigamos. Y cuando nosotros investigamos, no solo investigamos para conocer, para saber de esa realidad, para entenderla, investigamos sobre todo para transformarla. Y eso es importante decirlo, porque ¿de qué sirve la generación de conocimiento por generar? ¿Verdad? Incluso el egoísmo de no considerar un bien público el conocimiento. Estos temas de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, una cosa es exigir que se le reconozca la autoría y otra es comercializarlo y otra es incluso concentrarlo y otra es incluso generar guetos en torno a la generación de ese conocimiento. Y en ese sentido, entonces, yo creo, ¿verdad?, de que nosotras estamos llamadas a cuestionar y estar alertas. ¿Por qué, verdad? Porque de lo contrario,
si nosotros no desnudamos todo esto, si no lo tenemos claro, podríamos nosotros caer también en ese tipo de dinámicas en el que empezamos a sacralizar y a sumarnos a planteamientos que no son originales de nuestra sociedad. Yo creo que hay que reconocer que nuestros ancestros partían de mitos, ¿no? Habían planteamientos en torno a tradición, aquello a partir de la tradición, las formas, pues quizá artesanales, pero genuinas, y que aún en nuestros días no hay una demostración de que eso no sea válido. Al contrario, ¿no? Yo creo que ustedes, en los entornos en los que se críen o se hayan criado, habrán escuchado mucho cómo hay una cantidad de prácticas que están en el imaginario de personas que se dedican a la agricultura, por ejemplo, que en función no de la cientificidad, no es que se apoyan en la geometría, ¿verdad? En algunas dinámicas propias de la agronomía, no, ha sido la práctica, ha sido ese saber local, ese saber práctico, ¿no? Que le ha permitido en esa repetición y en esa observación sistemática empezar a registrar determinados acontecimientos que no por ello dejan de ser verdad y que no por ello, por no utilizar un proceso riguroso de pronto que esté sustentado científicamente, no deja de ser la verdad. Yo creo que hay un tema muy interesante que tiene que ver con el clima, ¿no? Como muchas personas dicen, mire, le atina más mi abuela, ¿verdad? Cuando dice, por esto y esto es que es posible que llueva, por esto y esto es que es posible que tiemble. Le atina más mi abuela, mi abuelo, por esa práctica asidua y esa sabiduría que ha ido acumulando a partir de ello, que los mentirólogos, ¿verdad? Que a veces en los canales de noticias intentan, ¿no? Intentan. Y esto, ¿verdad? Es algo que hay que ponerle mucha atención, porque nosotros a veces sacralizamos mucho, sobre todo aquello que viene importado, aquello que tiene por excelencia ese lenguaje que se hegemoniza y que de una manera seductora también llega ahí. ¿Cuánto de nosotros, verdad, dedicamos a memorizarnos y a tragarnos automáticamente todo aquello que se va generando sin cuestionar? Yo creo que de alguna forma Alfonso de Guamigoya tiene razón cuando dice, mire, si no somos parte del debate de lo que implica el desarrollo, ¿verdad? Quienes nos dedicamos a la cooperación, el problema es que vamos a estar repitiendo planteamientos que incluso pueden llegar a ser hasta contradictorios y contraproducentes. Y la ciencia ha tenido mucho de contradicción y de conflicto. Ha tenido mucho de contradicción y de conflicto. Por ejemplo, estas contradicciones que han habido entre las ciencias sociales y naturales, de querer imponer la manera en la que se investiga en las ciencias naturales hacia las ciencias sociales. Esa manera en la que queremos siempre tener evidencias, que sea todo cuantificable, eso deviene de esa búsqueda de querer adscribir el estatuto de la investigación de las ciencias sociales adscrito a esa rigurosidad que registra las ciencias naturales. Ese control que hay en un laboratorio, como muchas veces incluso nosotros desde la cooperación internacional terminamos emulando todas estas concepciones, creyendo que el lugar donde vamos a intervenir no deja de ser más que una clínica donde nosotros podemos hacer ahí, ¿verdad? Generar y ver de alguna manera a las personas como esas ratas de un laboratorio, ¿no? De una clínica médica, ¿verdad? De un laboratorio donde yo puedo hacer pruebas con las personas. Yo creo que eso, ¿verdad? Es lo que hay que cuestionar un poco, ¿no? Si de alguna manera emulamos mucho de lo que se genera en sociedades cuyas realidades son totalmente ajenas a las nuestras. Y en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que también esto no solo nos trae a cuenta de reflexionar todo este debate, este conflicto que existe, ¿no? Estas contradicciones, ¿verdad? En las que se busca hegemonizar una manera única de generar la verdad,
pero en medio de que hay incapacidad de dar respuesta efectiva a temas tan sensibles como la pobreza, la desigualdad, la marginación, la violencia. No ha habido posibilidad de la ciencia ni de explicar ni de dar respuesta efectiva a ello. Y sin embargo, se sigue creyendo que es la única manera de arribar a la verdad y de construir la realidad. Ahora, yo creo que en términos generales también hay algunos esfuerzos que se han ido registrando en torno a la cooperación internacional para el desarrollo, para ir de alguna forma tratando de concebir lo que acontece en relación a la misma. Y ahí, por ejemplo, nosotros registramos tres grandes paradigmas que se han ido generando en torno a la cooperación internacional y que han primado mucho de cómo la vamos concibiendo. Por un lado está el famoso paradigma positivista, el positivismo de la objetividad o positivismo lógico, el paradigma reflexivo de la reflexiva, de la objetividad reflexiva y el paradigma de la acción participativa. Lo que ha pasado, ¿verdad?, es que con el tiempo estos paradigmas han ido apareciendo. El primer paradigma al cual se ascribe la cooperación internacional es el positivismo o positivista de la objetividad o positivismo lógico. Luego, ¿verdad? Hay una evolución de la manera de ver la cooperación y se traslada o se transita del paradigma del positivismo de la objetividad al paradigma de la objetividad reflexiva. Se suscitan una serie de acontecimientos, ¿verdad?, en la misma cooperación que obligan de alguna forma de cambiar de paradigma y de transitar a otro paradigma que es el de la acción participativa. Yo quisiera comentar de manera muy sucinta, pero aguda, cómo estos paradigmas de alguna manera no solo han influido en ese quehacer mismo de la cooperación internacional, sino sobre todo yo creo que la idea es que también reconozcamos que no es que aparece uno y desaparece el otro. Como todo en la construcción teórica, estos paradigmas en la cooperación internacional para el desarrollo coexisten. Muchas veces no solo en el imaginario, ¿verdad?, de la práctica diaria lo vamos a encontrar reflejado, sino incluso en las mismas contradicciones del quehacer de la cooperación, vamos a tener presente una parte de un paradigma y otra parte de otro. Y es así, la realidad es esa, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer es ignorarla. Lo peor que podemos hacer es creer que las cosas son tan planas como para memorizarse, para creer que la verdad esa es la única y todo aquello que se va generando es infalible. Y creo yo, ¿verdad?, que eso nos da mucha oportunidad, sobre todo a países como los nuestros, ¿verdad?, que necesitamos de alguna forma caer en cuenta de que estamos llamados de poder también ser parte activa de la construcción teórica conceptual de cómo hacer cooperación internacional. Pero veamos un poco qué nos dicen estos paradigmas. Miren, el paradigma que ha tenido preeminencia en la cooperación internacional para el desarrollo es el paradigma del positivismo lógico o de la, en este caso, objetividad positivista o el positivista o de la objetividad, como le llaman otros. Yo quiero decirles, ¿verdad?, que cuando hablamos del paradigma del positivismo lógico, yo creo que en el escenario más común donde vamos a encontrar la representación de la aplicación de este paradigma es en la creación de los enfoques metodológicos. Es allí donde más nosotros podemos estar convencidos que es la expresión propia, ¿verdad?, del paradigma del positivismo lógico presente en la cooperación internacional. La forma en la que están concebidos, de racionalizar tanto una realidad tan compleja, simplificarla, ¿no?, e incluso volverla tan rígida en su lectura, análisis y consecuentemente en la búsqueda de transformarla. ¿Cuáles son los estatutos o los postulados centrales en torno a este paradigma que de alguna manera ha primado mucho en el imaginario de la cooperación internacional? Primero, hay una idea que el sujeto y el objeto son ontológicamente distintos.
¿Y a qué hace alusión el sujeto y el objeto? El sujeto serían entonces los donantes y el objeto serían los receptores, ¿verdad? El sujeto donante es ontológicamente distinto al objeto receptor, en otras palabras. Son concebidos de forma distinta, de forma independiente. Y aquí, ¿verdad? Esto ha sido la constante de la cooperación internacional. Cuando se plantean, por ejemplo, recetarios como la Declaración de París, son recetarios que se plantean para que el objeto receptor pueda volver eficaz la ayuda, garantice la efectividad y la eficacia. Cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, en aquel otro momento, objetivos de desarrollo del milenio, son estatutos que se plantean porque hay algunos notables que creen que prácticas buenas de sociedades avanzadas, ¿verdad? En sus criterios de lo que se pueda concebir como avanzado, como desarrollado, habría que emular, ¿no? Y habría que establecer. Yo recuerdo que los ODM, por ejemplo, de los 8 ODM, 7 eran prácticamente para que se pudieran implementar en los países pobres, en esa lógica sujeto y objeto, ¿verdad? Hoy se habla de ODS, pero se habla que es una agenda discrecional, ¿no? Que todos la pueden aplicar por igual, pero se sigue considerando ontológicamente dinámicas distintas en torno a los ODS. Muchos países cuando cooperan influyen muchísimo en que todo se debe alinear a los ODS, pero hay mucha tela que cortar ya a la hora cuando uno revisa sus políticas públicas, que no necesariamente están alineadas a los ODS, que no tienen todos esos aparatajes que uno creería, porque vienen a exigir que todo se alinee a lo mismo. Pero es por ello, porque ontológicamente se conciben distintos. Y en ese sentido, ¿verdad? Como incluso la agenda de la política de cooperación está determinada en función donde la primacía de esa agenda está determinada por el sujeto donante y donde el sujeto, el objeto receptor, perdón, termina nada más en una relación vertical de poder acoger, de creer que eso es bueno y por lo tanto hay que implementarlo así. ¿Qué otro a priori, qué otro elemento, perdón, prima en este postulado? El sujeto donante está exento de a priori. No obstante, los sujetos o objetos receptores están condicionados por ataduras sociales y culturales. Esto uno lo puede entender mejor en esa programación de la ayuda. Cómo, ¿verdad? A la hora de programar la ayuda, muchas veces toda la parte de negociación hacia el objeto o sujeto receptor es muy instructiva. ¿Por qué, verdad? Porque dicen, no, mire, por cuestiones culturales, ¿verdad? Es bueno que a este país se le genere estas pautas. Por razones de cómo se comporta la sociedad misma, es necesario que se implementen estas medidas. ¿En torno a qué, verdad? Hay un prejuicio en el sentido de creer que esas prácticas que son propias, que esa cosmovisión cultural influye negativamente en el hacer y quehacer de ese objeto receptor. Y hay esa idea, ¿verdad?, de que el sujeto donante está exento de toda esa cosmovisión. ¿Por qué, verdad? Porque se acude a la cientificidad de lo que se hace, las políticas públicas son parte de grandes laboratorios que transitan por grupos de especialistas, ¿verdad? Y por lo tanto son políticas infalibles, ¿verdad? Y en ese sentido, hay que reconocer que en el ideario del positivismo lógico, prácticamente los planteamientos de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer cooperación, en su gran mayoría deviene de lo que se construye por parte de los países donantes. Y ahí, ¿verdad? Yo creo que cuando uno revisa toda la parte bibliográfica, cuando uno revisa todas las pautas que se generan prácticas para el entorno de la cooperación, pues en su gran producción se le adjudica a los donantes. Ellos saben, están exentos de a priori, son los que han experimentado,
cuentan con cuerpos estructurados, sólidos, de planteamientos teóricos, prácticos, ¿verdad? Metodológicos. Y aquí, ¿verdad? Ese tema de la independencia que tiene objeto y sujeto, está aquella idea de yo donante y el otro receptor. Miren, esto del yo donante y el otro receptor es algo que muchas veces se lleva en la sangre e inmediatamente uno empieza a trabajar en el tema de la cooperación. El positivismo lógico le ha hecho tanto daño al quehacer de la cooperación que hace que incluso quienes son receptores, cuando son intermediarios de los recursos en un país pobre, cuando van y se acercan y se aproximan a los destinatarios de esa ayuda, emulan ese yo donante y el otro receptor. ¿Cuántas veces hemos notado que la imposición, la forma rígida en la que trabajan los organismos de cooperación oficial, luego las ONGs cuando acceden a los recursos, cuando estos recursos se aproximan a los destinatarios, emulan estas prácticas de rigidez, de imposición? Las mismas personas, en el fondo, ¿verdad? Nos movemos mucho detrás de esa actuación que tenemos, más que un tema, ¿verdad? Que nos equipara, que nos vuelva parte de una misma realidad, inmediatamente buscamos la diferencia. Y esa diferencia es en términos de desigualdad, de independencia, de entender que uno sabe más que el otro, que uno está en mayor ventaja que el otro, que uno sabe lo que el otro necesita. Pero con el tiempo, fíjense bien, en las prácticas de la cooperación misma se fue reconociendo, ¿verdad? Se fue tomando conciencia en este sentido que el sujeto donante no es tan ajeno a la práctica de la cooperación. No es un tema de que se debe de distanciar y decir, bueno, no, aquí, ¿verdad? Yo le genero todos estos principios de armonización, alineamiento, rendición de cuentas, apropiación, como pueden ser los principios de la declaración de París, pero claro, si no funciona, no funciona porque el otro receptor, ¿verdad? Porque el objeto receptor no lo hace bien, pero la premisa está bien hecha. A mí me ha funcionado, ¿verdad? Yo lo dispongo porque está comprobado, tiene veracidad en torno a lo que yo le llamo que es veraz y que es objetivo y que por lo tanto debe ser universalmente aceptado. Y en ese sentido, ¿verdad? Prácticas, modelos en los que muchas veces los países cooperantes buscan con oficinas o unidades de ejecución propia, intentan incluso incidir en determinados modelos a la hora de activar el tema de la cooperación y de la búsqueda del desarrollo. Y si no funciona, es problema del país donde se implementó. Es porque quienes lo recibieron, el otro receptor, el sujeto receptor, el objeto receptor, no lo hizo bien. Porque tiene problemas culturales, porque ahí hay prácticas sociales que no son las óptimas. Y esto, ¿qué es lo que con el tiempo ha ocurrido? Que no es del todo cierto y que en cooperación internacional se llegó a un momento en el que se dice, bueno, mire, el tema es de que no es cierto, ¿verdad? De que esa realidad tenga una relación unívoca. No, acá hay una relación más biunívoca, en el sentido de que las dos partes son responsables y coexisten en esa realidad que se construye en torno a la cooperación internacional. Y hay una especie de reflexión, hay un giro reflexivo en torno a considerar que el sujeto donante, ¿no? El sujeto donante es parte también de esa realidad. El sujeto donante también genera una acción que tiene un efecto y que por lo tanto también no es cierto de que el otro receptor es el único responsable de lo que ahí se genera, sino que las dos partes son responsables, ¿verdad? Deben asumir las consecuencias y deben buscar la solución. Pero, ¿qué ocurre, verdad? Que en torno a ello siempre existe detrás siempre existe el hecho de que el sujeto donante cuenta, a diferencia del objeto receptor,
con un cuerpo teórico, un marco metodológico, técnico, que de alguna manera intermedia con el sujeto receptor. Y esto, ¿cómo lo podemos un poco explicar mejor? Yo recuerdo que hace un par de años un equipo estaba haciendo la evaluación de un proyecto. Lo primero con lo que nos topamos en ese lugar, San Vicente, en una zona de San Vicente, es que no había documento de proyecto. ¿Y cómo hacemos la evaluación? Y hablando un poco con la ONG que había solicitado ese apoyo y con la población, nos decían que la cooperación sueca, que era la que estaba ahí presente, por tradición no solía partir de un documento que era rígido, sino que se iba generando en el camino. Y entonces nos decían, mire, lo que ocurre es que este es un proyecto, ¿verdad? Que ha ido mutando y se ha ido acoplando. ¿Y qué es lo que ocurre, verdad? Que en este caso la contraparte sueca lo que hacía era que generaba de alguna manera que la ONG de contrapartida salvadoreña dialogara y construyera una propuesta con la comunidad. La iniciativa que se quería evaluar estaba vinculada a todos estos esfuerzos que se hacen para que los adolescentes y jóvenes no emigren y que encuentren de alguna manera alguna esperanza, algún espacio para poderse desenvolver acá en el país. Y lo que se había hecho inicialmente iba en torno a generar becas de formación a jóvenes y adolescentes, pero había fracasado. La iniciativa había fracasado porque el 50% de quienes habían sido parte activa de la iniciativa en calidad de destinatarios o participantes o beneficiarios se habían ido del país. Entonces, la cooperación sueca, el cooperante dijo, bueno, miren, algo ha pasado. Reunámonos, nosotros nos vamos a reunir acá con el equipo que ha estado detrás de la iniciativa, reúnanse ustedes ahí entre la ONG y la comunidad y hagamos reflexiones de qué es lo que ha acontecido. Es bien interesante porque acá la cooperación sueca asume la idea de que son corresponsables de lo que ahí ha pasado. No obstante a ello, cuando empiezan a ver qué poder hacer, cómo continuar con la iniciativa, los suecos parten de que ellos pueden orientar y dicen, bueno, miren, ¿a qué arribaron? Bueno, nos comentaban que habían hecho algunas reflexiones para emprender un nuevo proceso y poder fortalecer en el camino el proyecto. La cooperación sueca, por su parte, dice, también hemos notado algunos temas, creemos que les puede servir esto, ¿verdad? Creemos que detrás existe esta explicación. ¿Por qué? Porque a pesar de que se ve inmerso reflexivamente, hay un reconocimiento de que al final esto trae una relación entre pares y que ambos son corresponsables, cosujetos de cambio de esa realidad. En el fondo, no deja de estar presente esta idea de que el sujeto donante, a pesar de ello, sigue teniendo cierta preeminencia. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Cuenta con un cuerpo teórico sólido, un cuerpo metodológico, planteamientos técnicos, que de alguna manera los dispone para que sean de utilidad del sujeto receptor. Pero en este entorno, si ustedes ven, por ejemplo, cuando se dice, mire, pues aquí está este enfoque metodológico, ¿verdad? Probémoslo, si no funciona, pues tenemos que recomponerlo, tenemos que repensar bien. Hay acá una idea de que ya no es yo donante y el otro receptor, y allá que vea cómo le va, y que los efectos solo sean asumidos para... No, no, aquí hay una idea de que hay una correlación, y en esta correlación las partes implicadas son corresponsables de esa realidad. Pero siempre hay algo de positivismo lógico, porque el positivismo se hace presente desde el momento en el que existe de alguna forma la preeminencia sobre el sujeto receptor, desde el momento que dice, aquí está esto que les puede servir ahora, porque esto no falló, ¿verdad? Fuimos corresponsables de ese fallo, pero creemos que podría ahora servir este otro enfoque metodológico,
esta es la explicación de lo que aconteció y se verbaliza un concepto, se traslada un concepto, ¿verdad? Y aquí, en el marco del paradigma reflexivo, el debate está en torno a quién vigila al vigilante, dice. ¿Por qué? ¿Quién cuestiona los marcos epistemológicos que devienen de ese sujeto donante? Por ejemplo, ¿quién se ha puesto a cuestionar la validez que tiene la Declaración de París? ¿Y quién ha dicho que eso es efectivo? ¿A quién le interesa hablar de la efectividad? Miren, solo se lanza y se plantea como una condicionante. Además, se procura que el lenguaje corra lo más pronto y se posicione en el quehacer de la cooperación. Y así ha sido con los enfoques metodológicos. ¿Quién los cuestiona? ¿Quién determina la efectividad o no? Porque al final, fíjense, es curioso, cuando un proyecto fracasa, no se le adjudica la metodología. La metodología parece purista, ¿verdad? Como no, mire, es que usted tuvo problemas porque la práctica de ustedes es corrupta, porque tal, porque cual, siempre hay una explicación ajena a los instrumentos que usamos. ¿Por qué? Porque hay una idea de que es neutral. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de estarme formando en el año 2019, concluí un proceso de especialización en cooperación sur-sur y tuve la suerte que en mi clase presencial en la Complutense de Madrid, el profesor, en este caso eh, Héctor Sáenz Ollero, a quien yo admiro mucho, me dictara la clase de proyectos. Y a mí me pareció un poco, además de que me parece que es una persona con una enorme calidad humana, me pareció también un poco risible que en la sesión con tal de un poco seducir, ¿verdad?, a quienes estábamos formándonos para el tema de poder elaborar proyectos con un entorno de cooperación sur-sur, seducía mucho con el marco lógico. Y hacía ver, ¿verdad?, que el marco lógico había que hacerle ajustitos para poderlo usar desde los entornos de la cooperación sur-sur. Y a mí me llamó la atención mucho una expresión que él hacía y decía que el marco lógico era neutral. Y yo me le aproximé al finalizar la clase para preguntarle por qué él decía que el marco lógico era neutral. Y empezaba a dar explicaciones, de decir, no, incluso yo escribí un libro, me regaló incluso una revista donde estaba justamente ese artículo. Escribí un artículo, me dijo, donde yo explico con detalle por qué es neutral. Y yo estaba muy interesada en consumir ese planteamiento, pero no estaba del todo convencida. Y yo aún a estas alturas no soy científica, no llego ni a los talones del profesor Héctor Sáenz Ollero, pero yo no me trago el cuento de que las metodologías son neutrales, porque al final de cuentas devienen de prácticas que de pronto funcionan en ciertos contextos de las realidades de la sociedad occidental, pero no están probados que son efectivos ni que casan en nuestros entornos. De hecho, hoy en día hay una proliferación de enfoques metodológicos porque no hay una satisfacción de lo que se logra ni lo que intentan ordenar a partir de los procedimientos que se plantean. Y yo creo que al final hay que ser un poco osados, ¿verdad? Porque yo creo que todos estos paradigmas, de alguna manera, que coexisten en la práctica de la cooperación, están ahí y nos deben de retar porque yo creo que más que empezar a tragarnos como algo incuestionable lo que se genera en términos teóricos, hay que empezar a ver un poco más nuestra práctica local. Y yo quiero un poco justamente arribar a eso mi intervención, porque el enfoque o el paradigma reflexivo llega a tener una evolución en tanto a que se plantea, bueno, ¿y quién vigila al vigilante? ¿Quién vigila? ¿Quién cuestiona a ese que se supone tiene más experiencia y por eso se genera la autoridad? Se arroga la autoridad moral de decir, yo puedo decirte que esta metodología es la que puede servir, ordenar que se utilice este planteamiento, exigir, ordenar, condicionar. Yo creo que la condicionalidad, que ha sido parte de la historia de la cooperación, está ahí presente y evidencia mucho de esta
de esta hegemonía epistemológica y de este cuestionamiento de quién vigila, ¿no? ¿Quién cuestiona estos planteamientos? Y justamente en ese entorno, ¿verdad? Hay una reflexión profunda y dice, mire, lo que ocurre con el estatuto epistemológico de la reflexividad es que sigue atado al positivismo lógico. A pesar de que se concibe una realidad que se construye de manera común, donante y receptor, que ambos son responsables, ¿verdad? Pero el problema en este caso es que a pesar de ello, y en la experiencia práctica que les conté de Suecia, presente en San Vicente, yo recuerdo que dentro de la relatoría que los estudiantes iban capturando para poder construir una propuesta metodológica de cara a la investigación evaluativa, eh, contaban, la contraparte salvadoreña comentaba de que de parte de Suecia, pues de alguna manera siempre habían algunas pautas, eran muy flexibles, el entorno en el que trabajaban con ellos era de mucha confianza, eh, de mucha comprensión, generaban procesos, les gustaba tener presencia de larga data, no eran acciones puntuales ni concretas, sino generaban un proceso muy dialogante, ¿verdad? De construcción conjunta, pero no obstante a ello, siempre también brindaban sus pautas, ¿verdad? Y tenían sus exigencias acorde a lo que consideraban ellos eran especialistas en. Y eso, ¿verdad? Que pasaba en esa experiencia, creo que es reflejo de estos debates que hacen que surja el paradigma de la acción participativa, en el que se dice, mire, a pesar de que se ven como corresponsables de lo que se construye en la cooperación, ya sea bueno o malo que se genere, positivo o negativo, siempre hay algo de positivismo lógico. Siempre hay algo en el que el donante siente cierta, de alguna forma, prioridad, de alguna sola forma, primacía, y en ese sentido, ¿verdad? Aparece este paradigma de la acción participativa. Primero, reconociendo que ese al que se le llama objeto receptor es un sujeto receptor que tiene una carga histórica, política, que está capacitado, pero que además esa carga política, histórica, social, cultural es rica y tiene mucho que ofrecer, que no le diferencia en negativo del objeto, del sujeto donante, sino más bien le diferencia en positivo, porque puede aportar, es capacitado, tiene capacidad, está legitimado por ese saber local, cuenta con un bagaje de la experiencia que ha capitalizado, que también es válida para la cooperación internacional. Es útil positivamente para la cooperación internacional. Y en ese sentido, ¿verdad? Desde la perspectiva del paradigma de la acción participativa, el objeto y el sujeto cambian en ese vínculo. Sigue siendo una relación biunívoca, ¿verdad? Pero es una interrelación menos desequilibrada, más equiparada. Hay una paridad, ¿no? Se intenta que exista una paridad. Y aquí, ¿verdad? Esta idea de esa interacción entre el sujeto y el cosujeto, ya no sujeto receptor, objeto receptor, sino cosujeto, se puede, yo creo, apreciar mucho en estos últimos esfuerzos donde han aparecido modalidades tan innovativas. El hecho de, por ejemplo, escuchar ahora decir que en los entornos de la cooperación triangular ha resultado positivo para un país donante del norte un esquema de cooperación triangular, porque además de sumarse a un esquema de cooperación sur-sur, le ha permitido incluso aprender de esa experiencia. Y donde incluso hay muchas bueno, muchas no, pero hay sistematizaciones muy interesantes que evidencian en donde, digamos, esta relación de paridad se hace presente, donde, por ejemplo, de pronto, en una colaboración que hace
Argentina-Haití en tema de presupuestos con enfoque a la infancia. Resulta que en un momento dado requiere de la concurrencia financiera y técnica de Japón. Y en ese entorno, ¿verdad? Japón se suma, pero ya en el camino no solo le llama la atención esa forma particular en que hace eso Argentina, sino también la realidad que presenta Haití y ciertas particularidades que son únicas y que por lo tanto también le pueden ser de utilidad reflexiva a Japón. Y así, es decir, podemos encontrar experiencias en el marco de la cooperación sur-sur, sistematizando algunas experiencias del Fondo Conjunto Chile-México. Yo me encontraba, por ejemplo, realizando unas entrevistas a funcionarios que habían estado en una experiencia en la que estaban compartiendo cómo hacer reformas normativas desde el Parlamento, desde el Congreso. Y en ese sentido, ¿verdad? En un momento dado, las personas a las que yo les entrevistaba comentaban cómo había sido el inicio de la iniciativa, donde México quería aprender de Chile, pero que ya en el camino Chile había empezado a apreciar prácticas positivas muy interesantes para emularlas a Chile. Y ahí, ¿verdad? Estamos hablando ya no de una relación de sujeto y objeto, de sujeto donante y sujeto receptor, sino de un sujeto y un cosujeto capaces de construir de manera conjunta, donde si bien a lo mejor no se ha ido generando aquello en el marco de la cientificidad, hay un saber local que es válido, que es legítimo, que se reconoce y que es útil, y que yo puedo aprender también y que además es necesario revalidar. Entonces, amigos y amigas, yo creo que cuando ustedes discutían el hecho de que hay una serie de potencialidades, existen limitantes que hay que reconocer, hay una importancia evidente de investigar en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo. En ese sentido, fíjense bien, yo quiero decirles, ¿verdad?, que a la base de este debate, yo creo que podríamos encontrar insumos muy pertinentes en torno a toda esta eh, conflicto, contradicción que la cientificidad ha tenido en torno a cómo nos acercamos y conocemos la verdad. Y cómo, ¿verdad? En cooperación internacional para el desarrollo no se escapa de esa conflictividad, de esas contradicciones. Y en torno a ello, ¿verdad? Yo creo que hay un llamado importante a nosotros que estamos en la academia a no amilanarnos con el tema de la investigación, pero tampoco a hacer a emular sin cuestionar. Lo peor que podemos hacer, ¿verdad? Es tragarnos la pastilla o la píldora como aquella única verdad absoluta. Yo creo que es importante consumir la bibliografía, pero también hay que cuestionarla. Y no solo cuestionarla, hay que dar un paso más para poder también en los entornos críticos tener validez. Yo creo que hay que empezar a investigar también por nuestra parte. Y hay que empezar a tener una mirada más hacia adentro, a esas prácticas locales. Cuando hablamos de los desafíos y tendencias en la gestión de la cooperación, ustedes tienen ahí textos muy interesantes. Hay webinars que se han hecho desde el año 2021-22 para discutir sobre estos desafíos y estas tendencias. Pero no dejan de ser planteamientos tradicionales, los que están a la base. Y allí, ¿verdad?, es donde ustedes tienen una tarea para la sesión venidera, de cara a que puedan hacer entrevistas a 2 personas. Ahí tienen un mar de posibilidades. Ustedes eligen el rol que connota. Lo importante es que les pueda generar información desde lo vivencial, desde lo que hace, cómo es que en torno a ese proyecto donde está involucrado, ya sea porque es técnico, especialista de la agencia de cooperación, es un destinatario, beneficiario, es una entidad intermediaria, que nos pueda hablar de qué desafíos considera se registran en la cooperación internacional en este contexto actual y qué tendencias la cooperación registra en este contexto actual. Yo creo que hay que ir a dar esa vuelta, ¿no?
y empezar a también contrastar la teoría con la práctica, texto y contexto. Pero también yo creo que es necesario que empecemos a sistematizar esos saberes locales, a revalidarlos, porque aunque de pronto no está en un entorno de cientificidad, no por ello deja de ser válido. No por ello deja de ser válido. Y en ese sentido, ¿verdad? Como la sesión la he preparado para ustedes, especialmente, ¿verdad? Para ustedes y el grupo 2, me gustaría escucharles, si me dé a entender, si tienen preguntas, qué reacciones les genera o les despierta, etcétera. Adelante, por favor. Hola, ¿están ahí? ¿Se han dormido? Hola, hola, hola. Hola, ¿están por ahí? ¿Me di a entender? ¿Se comprende? ¿No se comprende? ¿Les parece interesante? ¿Aburrido? Hola, hola. Emerson, Mauricio Hola, posteriormente. licenciada. Fíjese que me parece interesante. Solo tenía unas cuantas consultas con respecto a la guía. Y es que, bueno, según le estaba leyendo, obviamente tenemos que grabar a las personas a quien vamos a entrevistar. ¿De cuánto tiempo considera usted que sería lo más recomendable la grabación? ¿De 5 o 10 minutos o algo así? Perfecto. Efectivamente, no es de atarantar a las personas, ¿verdad? Sino más bien que busquemos, queridos Emerson, que quienes nos generen la información de primera mano puedan, por un lado, hablarnos sobre los desafíos y por el otro, las tendencias que considera a partir de esa experiencia vivencial se pueda estar generando en la gestión de la cooperación internacional. Por lo tanto, no debería de ser mucho tiempo, ¿verdad? De hecho, la guía de la entrevista debería de estar en torno a preguntas que abonen, a, que le puedan a usted generar esa información, tendencias y desafíos. Eh, yo creo que no debería durar de más de 15 minutos por exagerar. Y es importante que ustedes empiecen a tener prácticas propias de la investigación, que tomen nota, que si graban, sepan que eso pone un obstáculo para que las personas se suelten y tienen que pedir permiso para ello, ¿verdad? No ser abusivos, abusivas de empezar a grabar, sino tener esa ética, ¿no? A la hora de hacerlo. Incluso algunos se lo van a pensar, dicen, no, se va a poner nerviosa esta persona, lo que va a hacer es que no me va a generar quizás la información más pura, ¿no? Y en ese sentido, mejor prefiero tomar nota. Perfecto, ¿verdad? Son dos caminos que tenemos. Emerson, en torno al tiempo, que era su pregunta original, no sé si fui capaz de darle respuesta. Sí, licenciada, muchas gracias. Le doy la palabra a Mauricio, luego a Stephanie y finalmente a la compañera Nelly. Adelante, por favor. Sí, buenos días, Jackie, compañeros, compañeras. Bueno, la parte que me llamó bastante la atención y es bastante reflexivo es la parte donde se menciona de que quién cuestiona o quién vigila más que todo al vigilante. Porque si bien se tiene en cuenta de que muchas veces en la aplicación de estos metodologías para lograr buenos resultados en la investigación y en la aplicación en la ejecución de los proyectos, muchas veces se tienen como, por ejemplo, matices en la forma de que la metodología no se ajusta a la realidad de las personas. Eh, Tal vez, no sé si viene el caso, un ejemplo de que puede ser de que se trata de hacer encuestas en formato digital y el lugar donde se va a hacer el proyecto no cuentan con un servicio accesible a Internet. O también muchas personas no saben leer. Entonces es difícil la forma en cómo esa metodología se puede aplicar en casos bien específicos de la sociedad. Entonces también me entraba en relación con parte de la lectura que mencionaba de que eh, hay estudios y, por ejemplo, bueno, tradiciones o enfoques que aportan mucho al enriquecimiento, por ejemplo, enfoques, por ejemplo, el del buen vivir,
que pues se pone en práctica a nivel comunitario y puede también generar buenos resultados a nivel en otros proyectos, se puede transmitir. Ese sería mi aporte. Excelente aporte, Mauricio, como siempre, excelente esto último que usted ha planteado, como el summa causal, ¿verdad? Buen vivir, eh, ha ido generando, igual que la economía solidaria, mecanismos novedosos, alternativos, que no por estar sustentados científicamente han sido desvalidados, fíjense, y cómo incluso desde el norte en un momento dado hubo mucho interés por emular, por estudiar, ¿verdad? Por darle el carácter científico incluso, y que incluso se incorpora hoy en los entornos de la cooperación para el desarrollo, en vista que hay muchas muy buenas prácticas que valen la pena y que le han dado respuesta a temas del desarrollo que de otra manera no se ha podido dar, efectivamente. Adelante, Stephanie, Nelly y luego Febe. Ok. No, y aquí, no, bueno, yo tenía nada más una consulta. Ayer estábamos un poco hablando con los compañeros y compañeras. Por supuesto que me parece que es un ejercicio muy interesante y creo que definitivamente aporta mucho, ¿verdad? A la materia y a todo lo que estamos viendo relativo al tema de la investigación. Solo queríamos consultarle porque sabemos que a veces el tema de las agendas, ¿no? De las personas que se dedican a todos esos temas de la cooperación es un poco compleja. En ese sentido, no sé si será posible que si algunos compañeros y compañeras pues no lograsen conseguir estas entrevistas por el tema de que viene el fin de semana y a veces se vuelve un poco complejo. No sé si el ejercicio se va a estar desarrollando entre el martes y el viernes por este tema o sería exclusivamente el martes. Solo le queríamos hacer como esa pregunta, ¿no? Por ese tema del fin de semana y que no sabemos pues si va a ser posible conseguir las dos entrevistas o en todo caso si pudiésemos conseguir por lo menos una, ¿verdad? Entonces, no sé cómo lo ve usted o bueno, más que todo yo en esa línea. Perfecto, Stephanie. Emulando el yo donante, la tarea es para el martes. No podemos atrasarla más. Es para el martes, es una tarea individual, pero es sencilla. Es sencilla porque yo creo que aquí de lo que se trata no es de que vayan a pedirle una entrevista a la ESI, ¿verdad? Sino que ustedes aprovechen cualquier espacio. En la universidad, por ejemplo, tienen a la Secretaría de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Tienen ustedes ahí a prácticas que hay de ONGs que llegan asiduamente, pero en el fin de semana aprovechen, ¿verdad? Para recorrerse la zona donde viven. De pronto por ahí habrá alguna visibilidad que anuncia que hubo algún proyecto o que está en ejecución y alguna vecina o vecino es parte de, ¿verdad? Aprovechen un poco hablar pues con justamente las personas de a pie, quienes participan desde un proyecto en calidad de beneficiaria o instancias como ADESCO que asiduamente participan en este tipo de iniciativas. ¿Cuántas de nuestras vecinas, vecinos son parte activa de ADESCO, juntas directivas, y nosotros incluso muchas veces eso ni interés le ponemos? Yo les aseguro que ahí donde viven, donde residen, de pronto de donde son ustedes originarios, originarias, de paso se van a dar un vueltín, pueden encontrar ahí personas que perfectamente les puedan compartir desde lo vivencial, desde lo práctico, qué está aconteciendo en torno a estos desafíos, a estas tendencias. Yo creo que lo que ocurre es que no nos imaginamos el mar de posibilidades que tenemos. Miren, el tejido de actores, el ecosistema de actores que están inmersos en la dinámica de la cooperación internacional es vasto. Ustedes tienen de dónde, cómo, de verdad se los digo. Y como es una entrevista tan corta, que si ustedes hacen una guía y se la muestran a las personas que no pasa de 3, 4 preguntas, 5 preguntas máximo,
Yo creo que cualquiera les puede apoyar, ¿verdad? La cuestión es que tienen de aquí al martes para preparar la tarea, tienen la guía desde el día de ayer en la plataforma virtual y lo interesante es que la idea es que procesen el instrumento, ¿verdad? Cuando ya se lo apliquen a las dos personas y lo puedan combinar. Por un lado, esquematizar los principales planteamientos de las lecturas en un esquema, en un cuadro comparativo, y por otro lado, hacer un contraste, ¿no? Para complementar, contradecir, ampliar, fortalecer, etcétera, con estas vivencias que ustedes capitalicen. Entonces, desde la perspectiva del yo donante, querida Stephanie, la tarea es para el día lunes, es una tarea individual y no hay manera de que podamos aplazarla, sino más bien animarles, motivarles, hacerles ver que es una tarea tan sencilla y tan flexible en torno a que no les estoy haciendo ningún juego de rol. No les estoy pidiendo rígidamente que sea una persona técnica de una ONG y un representante de una agencia. No, miren el mar de posibilidades que presenta hoy en día el conjunto de actores inmersos en la cooperación internacional y elijan de ese mar solamente a dos personas, solamente a dos personas. Las tienen ahí, de pronto cerca de donde viven, las tienen de pronto en la zona donde hacen horas sociales, donde son voluntarias, donde laboran, etcétera, etcétera, etcétera. Stephanie, esa es la respuesta que puedo darle. De acuerdo, Jackie, muchas gracias. A usted por plantear la moción, Stephanie. Muy buen rol el que hace. Querida Nelly, apreciada Febes, en ese orden. Bueno, de mi parte, lo que me pareció como interesante en la clase es ese planteamiento de cómo generar los conocimientos científicos, toda la cuestión del debate cientificista, que es bastante compleja, porque pone a los socios, sobre todo los que tienen esa recepción de la cooperación, en una situación difícil, porque sí se busca el, esa cooperación y la financiación de los proyectos, pero a veces es un poco complicado el querer persuadir que quizás hay formas que desde lo local, a través de diferentes mecanismos y también de diferentes técnicas que pueden funcionar y que les son efectivas en la localidad y el cómo presentárselas y el tratar de implementarlas puede ser un poco complicado porque desde la lógica de los donantes ellos creen que tienen formas más efectivas porque están más sistematizadas. Entonces ahí quizás daría la oportunidad y también el desafío de tratar de ver cómo se va sistematizando y quizás que se generen más aún en ese país, el diálogo entre pares, de quizás no buscar capacitaciones de cooperación desde entidades cooperantes de otros países, sino esas organizaciones que tienen formas efectivas de realizar los proyectos, como las que ya no, hemos visto en cátedras pasadas, incluso de algunos que nosotros hemos hecho en conjunto con los compañeros, de que gestionan microproyectos o de la Cruz Roja, de cómo pueden llegar a ser efectivas y compartirlas con otras ONGs que apenas están iniciando y generar quizás un ambiente de pares que sea más propicio que estar buscando quizás de socios externos de otros países y quizás no, al emular, no sean compatibles con las lógicas de país. Yo creo que es aún más propicia esta oportunidad considerando de toda esta nueva redistribución que se está dando y quizás también el cómo se tendría que realizar en una lógica de cooperación descentralizada, del permitirle a estas localidades buscar la cooperación y quizás esa capacitación estaría en eso, de cómo abrir, ya que tienen varios mecanismos innovadores y demás, cómo abrirse a este mar de cooperación
y el saber que hay más oportunidades de las que se le presentan enfrente. Creo que ese es el reto que se tendría que asumir y que superar. Totalmente de acuerdo, Nelly. Me encanta que usted lo vea como tal, una oportunidad. Y este es un llamado, ¿verdad? Es decir, que está bien que podamos continuar consumiendo toda esta bibliografía, es útil, por supuesto que lo es, pero que también empecemos a crear mecanismos para aprovechar nuestro saber local y también explotar nuestras propias capacidades. La academia tiene mucho, mucho, mucho por hacer. Yo reniego de dos cosas. Reniego de las certificaciones, ¿verdad? Me parecen a mí peligrosas porque nosotros tratamos incluso de reafirmar la hegemonía que deviene de los países donantes cuando nos empezamos a creer que eso es el éxito y eso no. Eso es útil. Hay que certificarnos. Yo siempre digo, no pasa nada, pero no creer que eso per se va a permitir resolver problemas tan estructurales y va a abonar exitosamente al cambio y a la transformación que buscamos. Y reniego también, ¿verdad?, de que nosotros terminamos siendo grandes repetidores, ¿verdad? Cuánto de nosotros muchas veces nos dedicamos a plantear cosas y si no llevan una cantidad importante de citación, creemos que el texto no es válido. Empezamos a desconfiar tanto de nuestras propias capacidades, conocimiento, ¿no? Planteamientos. Y yo creo, ¿verdad?, que eso no puede seguir ocurriendo. Perdemos la oportunidad, como dice Nelly, de empezar a revalidar, ¿no? Y a posicionar nuestra realidad, nuestra verdad. Ahora hay que hacerlo de manera ordenada, no podemos ser charlatanes, ¿verdad? Es decir, también yo creo que el equilibrio, ¿no? Es decir, la sistematicidad, el orden, el poder mínimamente hacer un proceso ordenado y tal, yo creo que es de lógica común. Febe, adelante, por favor. Buenos días, Jackie. Yo con respecto a lo que usted mencionaba, pues al inicio, ¿verdad? Que estamos realmente empapados tanto por el corpus teórico de estas estructuras norte-sur y también de ese lenguaje que está incluso pues apropiado dentro de la cooperación de los países pobres. Yo me planteaba una serie de preguntas, o sea, sí sé que en los países pobres nosotros sí tenemos potencialidades de investigación y tal vez de un punto si nos esforzamos en crear un corpus teórico propio, que salga siempre de esa estructura propia de ellos y de esa metodología propia que sí funciona para ellos, pero a veces nosotros tenemos prácticas propias que sí funcionan para nosotros. Pero yo me planteaba esta serie de preguntas, o sea, ¿cómo salir nosotros como países propios, pobres, perdón, de esa espiral etnocentrista, de ese lenguaje que nosotros ya lo apropiamos y no salimos de ese? ¿Cómo lograr, cuando nosotros, si creáramos investigación propia, cómo lograr que nos tomaran en cuenta si creáramos un corpus teórico propio? Porque usted mismo mencionaba que pues a veces el donante considera que las prácticas propias o prácticas culturales, sociales y políticas pues no son las más adecuadas y por eso no funcionan. Entonces, si nosotros creáramos ese corpus teórico, ¿cómo lograr que nos tomaran en serio? Porque en la lectura de la cooperación triangular y la cooperación sur-sur he visto el andamiaje que ha tenido la cooperación sur-sur y triangular, que pues al inicio no era muy sonada, sino que ha sido sonada hace unos 10 años, ha sido tomada como muy en serio dentro de la agenda internacional. ¿Cómo lograr nosotros, como países pobres, ese reconocimiento de que nosotros también poseemos un corpus teórico propio que sí funciona para nosotros? Quizás eso, Jackie. Brillante, brillante. Mire, yo creo que es cierto esto que planteaba en su momento Eduardo Galeano, ¿no? Es decir, creo que sí, Eduardo Galeano, que decía que
no hay que hacer lo que digan, sino lo que ellos hacen. Va a decir que hay que hacer lo que ellos hacen, porque ¿qué pasa, verdad? Que muchas cosas que dicen los países del norte, no necesariamente ellos lo hacen. Entonces nosotros nos confiamos demasiado de ellos. Y aquí, ¿verdad? Creo que es cierto, ¿no? Que el lenguaje ha sido utilizado como una forma coherente, controlada, institucionalizada para poder dominar. Y yo creo que la cooperación sur-sur, que usted la usaba de ejemplo, es muestra de ello. Como usted bien lo dice, ¿verdad? En la década de los 70, cuando aparece como un modelo alternativo a esa cooperación impositiva tradicional, sonaba de risa, se ridiculizaba la cooperación sur-sur. Y teniendo fundamentos filosóficos, teóricos, incluso tan interesantes, la cooperación no va a tener un peso sino hasta la década de los 90 que empieza a resurgir. ¿Pero por qué? No porque les reconozcan los países tradicionales o los que cooperan dentro de la cooperación, los que son parte de la cooperación tradicional, sino porque desde la cooperación sur-sur existe una práctica más sistemática. Empieza a generarse una serie de esfuerzos conceptuales, metodológicos. El hecho de que exista hoy en día el programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur ha permitido que se escriba mucho, que se empiecen a hacer sistematizaciones sobre cómo opera esta cooperación, de qué manera se gestiona el ciclo de vida de un proyecto, cuáles son los arreglos institucionales que registra, cuáles son los avances normativos. Es decir, a medida que nosotros vayamos de alguna manera haciendo lo que los países tradicionales bueno hacen, la parte buena, que es utilizar como recurso el lenguaje, posicionar de alguna manera, de manera reiterada y desde diversos frentes, eso sistematizamos que tiene un valor para nosotros porque tiene resultados que son de impacto positivo. En la medida que sigamos pasivos, esperando que otros produzcan y generen el conocimiento, vamos a seguir aletargados y condenados un poco, ¿verdad?, a repetir una cantidad de fórmulas que no son las mejores para nuestra realidad. Y esto es así, ¿verdad? Es decir, yo creo que si ustedes revisan nuestra propuesta formativa en la carrera, tiene muy poco de investigación. La investigación es algo marginal. Y yo, fíjense, para mí, yo ni tan siquiera aplaudo que tengamos una revista, porque me parece a mí que lo primero que debemos de lograr antes de tener una revista es que haya un compromiso en cada curso por generar como constante la investigación y, ¿verdad?, garantizar que los productos que se vayan generando asiduamente en cada curso, en cada ciclo, vayan mejorando en términos de la investigación. Pero no solo eso, yo creo que hay que apostar a más de una revista, pero no engañarnos, ¿verdad?, teniendo una revista donde un consejo editorial es un consejo de la misma escuela. ¿Por qué? Porque entre nosotros entonces nos vamos a seguir aplaudiendo y sí, es un buen artículo, hay que publicarlo. Aquí es donde empezamos a fallar. Y esto pasa asiduamente muchas veces en los países del sur. Esta experiencia que registra la escuela es una experiencia común en otros entornos que yo conozco en otras universidades, en donde al final nos engañamos solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos esa osadía de exponernos. Yo creo que esta imagen que Popper nos da, ¿verdad?, de Karl Popper, de poder exponernos a falsear el conocimiento, es decir, disponerlo a esa comunidad científica, ¿verdad? Y poderla plantear de cara a una retroalimentación. Miren, ese ejercicio es precioso porque al final le vuelve cómplice, le tienen que leer, le cuestionan,
le retroalimentan y se vuelven cómplices ya de ese proceso. Y en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que cuando empieza a haber una mirada hacia el saber local, se empieza a tratar de registrar, se empieza a sistematizar y se trata de teorizar, yo creo que eso que se expone, ¿no? Y que sirve de utilidad y que hay unos que van a estar de acuerdo y otros no, y no por eso detenernos. No, al final, yo creo que es lo que hay que hacer, es ir posicionándonos en el lenguaje, porque es una manera, es una herramienta que ha servido para ir también ganando hegemonía. Ahora, yo creo que esto no se trata un poco de irle creando más conflictividad en torno al tema de la cientificidad, sino de ir relevando, de ir connotando, de ir de alguna forma haciendo que exista un reconocimiento y un valor a esas prácticas que no necesariamente devienen de la cientificidad. Y a mí me parece, por ejemplo, que las modalidades de cooperación sur-sur, cooperación descentralizada, hoy en día incluso la triangular, tienen mucho que ofrecer en torno a esquemas novedosos en los que la cooperación ha sido mucho más funcional que en los entornos en los que durante más de 50 años ha venido funcionando la cooperación tradicional. Insisto, ese cómo, querida Febe, no es en torno a seguir siendo tan localistas a la hora de la producción científica. Tenemos que posicionarnos y eso transita por exponernos, por entrar a ese proceso de la falsación tan popperiana, pero que también es tan útil, porque la idea es ir generando esa comunidad científica, de alguna forma irle dando cuerpo, ¿no? Las comunidades en Perú, Ecuador y Bolivia, al margen de que registren o no las prácticas ancestrales en Guatemala, en El Salvador, en México, las siguen generando, les sigue resolviendo. El tema es cuándo les vamos a registrar para poderlas considerar también como criterio de verdad. Y ahí está un poco el gran desafío. No sé si fui capaz de darle respuesta a Fer, caso contrario, si me da la oportunidad, puedo intentar de bordear un poco la respuesta. No, Jackie, muchas gracias, sí, fue muy esclarecedor. Querida Laura. Sí, Jackie, buenos días. Solamente tenía una consulta en cuanto a la grabación de las entrevistas. Por el momento, una persona ha accedido a darme la entrevista, pero únicamente a grabar por audio, no con cámara, sino solamente el audio. Entonces solo quería asegurarme de si yo contaba con los audios, no sería ningún problema en caso de no tener video. Perfecta pregunta, gracias, muy oportuna. El audio, ¿verdad? Para nada, la cámara termina de crear más brecha y una pared muy gruesa, invisible, para que estas personas se sientan más cómodas. De por sí ya solo en audio las personas se sienten cortadas, ahora con video, imagínense ustedes. Yo soy una de ellas, por ejemplo. Entonces, mi recomendación, querida Laura, y gracias porque es súper oportuna su participación, ya Laura tiene una entrevista, si ella pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Esa debería ser la constante. Querida Laura, con el audio creo que hay que conformarnos, pediría que eviten el video porque eso termina de poner más tensa a una persona. Creo yo que tenemos dos constantes, ¿no? Grabar por audio o un poco escribir, ¿no? Rápidamente las ideas principales para evitar, ¿no? Ese recurso invisible que se vuelve una pared, ¿no? Que a veces hace que las personas no se suelten. Pero no son temas comprometedores, ¿verdad? No obstante a ello, siempre hay un corte a la hora de dar una entrevista. Diego, adelante, por favor. Buenos días, Jackie. Mi pregunta va enfocada también a la pregunta de Laura. En un dado caso, nos dirán el audio, nosotros tendríamos que también adjuntar, digamos, ya sea el escrito o podemos adjuntar la grabación por medio de Drive en el mismo cuadro que vamos a realizar o cómo sería la forma de entregarle eso. Muy oportuna su pregunta, Diego, también. Mire, acá la cuestión es la siguiente. Ustedes tienen que tener a la mano el audio, los audios
o la transcripción de la entrevista en tanto que la anoten y no la graben. Y a la mano deberían de tener su esquema de las lecturas y las conclusiones a las que se arriben gracias al texto y contexto que van a ustedes a reflexionar. ¿Qué ocurre? Eso hay que tenerlo listo para el día martes, porque de pronto, ¿verdad? En el itinerario del martes, a mí se me puede ocurrir y decir, bueno, ¿y qué tal si nos comparte un poquito de lo que le dijeron, tal? Eh, o luego a mí se me puede ocurrir, miren, cuando concluya la sesión, les pido que suban a la plataforma en tal Drive estos y estos recursos. Podría ocurrir. Ahora, no sé si va a ocurrir, ¿verdad? Todavía no lo he hablado con la almohada, pero la idea es tener esos recursos ahí, querido Diego. No sé si logré atender su duda. Sí, sí, aquí solo, entonces, nosotros en sí los documentos que vamos a entregarle, bueno, si en dado caso lo entregaríamos, sería la estructura, ya sea la matriz, el cuadro comparativo, ¿verdad? Las preguntas de la entrevista, y abajo también sería como, digamos, el enlace Drive en el cual nosotros subamos el contenido. Brillante, brillante. Usted lo racionalizó mejor que yo. Usted dice, mire, tenerlo listo en un Drive. Excelente, brillante. Gracias, Diego. Querida Evelyn. Buenos días, Jackie. Una consulta. No sé si sería adecuado, ¿verdad? O si entra dentro del margen de lo establecido de las entrevistas, pero lo más cercano o inmediato, ¿verdad? Que al menos en mi caso personal es la presidenta de una disco de acá. Ella es bastante movida y igualmente está desarrollando unos proyectos con la Embajada de Japón, pero como le digo, es algo bien comunitario acá en lo que ella se desenvuelve, por decirlo así. No sé si sería pertinente que pueda hacer la entrevista a ella. En dado caso, pues sería de manera presencial, porque es de mi comunidad, y presentar nada más la transcripción de dicha entrevista. Más que pertinente. No se Ok, olvide que los saberes locales son los que hay que aprovechar. okay, gracias. Mucha sabiduría en torno a la cooperación se ha generado desde los entornos comunitarios. Es ahí donde está el meollo, donde se lleva a cabo todo lo que muchas veces se concibe en las grandes burocracias de la administración pública, de la cooperación tradicional. ¿Dónde está la escena? Muchas veces en los entornos comunitarios. Y yo les aseguro que muchas políticas públicas de cooperación mejorarían si tan siquiera se dignaran a venir a los países del sur a enterarse de viva mano hablando con lideresas como con la que Evelyn va a hablar. Es ahí donde yo creo que hay que ponerle más cuidado, porque ahí es donde se lleva a cabo la acción puntual, concreta de aquellos grandes planteamientos filosóficos que devienen un poco de la cooperación. Y por eso es que yo les he dejado un mar de posibilidades. No les he ni tan siquiera dicho que quiero combinaciones de roles. Ahí lo deciden ustedes. Ahí está, digamos, el desafío de este taller, que cada una identifique esos actores más pertinentes que les pueda generar esa información rica, valiosa, para que la contrasten con los planteamientos que tienen en los textos. Y en ese sentido, fíjense bien, yo quisiera adicionar un elemento más. Y es que en la medida que ustedes, de alguna forma, empiecen a valorar más los saberes locales, que empiecen a ver hacia adentro, ¿no?, de nuestras prácticas y que de alguna forma también salgan de esa caja, de ese encuadre, como decía Febe, que nos escapemos un poco, ¿verdad? Y que no tengamos miedo. Yo creo que vamos a empezar también a abrazar un mundo de posibilidades, como Nelly lo mencionaba, de oportunidades para poder comprender desde otros entornos y de contrastar la cooperación internacional, y que yo creo, ¿verdad?, que al final eso es un tema riguroso que deberíamos de planteárnoslo, porque de lo contrario vamos a seguir tragándonos como verdad absoluta lo que se genera por parte de otras personas, que incluso viven en entornos totalmente ajenos a los nuestros. Bueno, no sé si sobre esto hay más dudas, sobre la tarea.
Me gustaría atenderlas, si hay dudas de lo que he planteado hoy también. Si no, pues quiero agradecerles por la sesión, desearles un buen término. Ruth, adelante. Bueno, muchas gracias Jacqueline por la palabra. Yo creo que lo que usted dice tiene mucho sentido, estoy de acuerdo en su mayoría. Sin embargo, como pues estudiantes, investigadores, creo que es importante tener una reflexión crítica también. Yo pienso que pues el positivismo hegemónico también ha enfrentado, bueno, muchas críticas fundamentales, especialmente cuando se le considera una doctrina absoluta, excluyente, y digamos que ese estricto apego a la objetividad podría llevarnos a una visión, digamos, un tanto miope, que ignora las realidades socioculturales, como usted mencionaba, silencia otras formas de conocimiento, especialmente las que no promueven las culturas tradicionales, no, o sea, las que promueven las culturas tradicionales que no son de Occidente. Sin embargo, pese a estas críticas que se han dirigido, creo que el positivismo ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de las ciencias, tanto naturales como sociales, y este énfasis en esta objetividad y esta replicabilidad ha establecido estándares que pues, permiten a investigadores construir un cuerpo hasta cierto punto coherente de conocimiento que se base en la evidencia. Y pienso que descartar el positivismo supone riesgos como la pérdida de rigor metodológico, genera dificultades, digamos, como generalizar en vez de basarse en datos empíricos, podría destruir el desarrollo tecnológico, científico, o generar falta de criterios comunes en la investigación, basados en cuestiones, tal vez, perdón, en algunos casos un poco como más subjetivas. Bueno, yo le escucho y me preocupa, ¿verdad? Porque yo creo que no, por un lado, no hemos hablado de descartar. Por otro lado, tampoco hemos hablado de no, en este caso, reconocer. Pero me parece a mí, ¿verdad?, que la manera en la que usted plantea su, digamos, opinión en torno al positivismo, pareciera que está emulando el discurso hegemónico, ¿verdad?, en el que el positivismo se vende. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, que todo abona a la evolución de la sociedad. A mí me parece de que en ningún momento acá se está planteando que desdigamos o no reconozcamos y que con ello se pueda hasta destruir la ciencia, la tecnología. No, no, para nada. Yo creo que la evolución de la sociedad, el arribar, ¿no?, a reconocer sujeto y cosujeto como generadores de la verdad de manera conjunta, donde uno no tiene más verdad que el otro, o el hecho, ¿verdad?, de que en ese reconocimiento se asuman también las consecuencias por igual. Yo creo que va por ahí, ¿no? Más va por esa evolución tan necesaria que ya necesitamos, ¿verdad? Y que demandamos más bien en ese entorno. Pero yo creo, ¿verdad?, que hay que tener un poco de cuidado también cómo repetimos mucho de los planteamientos, porque como les digo, seduce tanto que nosotros nos volvemos repetidores de emociones hegemónicas, ¿verdad? Yo creo que, insisto en lo que les decía, las prácticas ancestrales en ningún momento son, se generan en entorno de la defensa. Las prácticas se generan, se llevan a cabo, las personas siguen creyendo en eso porque les resuelve, pero no por eso empiezan a desdecir. En cambio, las prácticas de la ciencia, y usted misma lo decía, que permite darle orden, tal, es que ese es el discurso hegemónico, ¿verdad? Y con ese discurso desvalidamos muchas veces porque creemos que ordenado, que de esta forma, que ahí es donde está el discurso hegemónico. Entonces, yo creo que estos discursos hay que tener mucho cuidado con ellos, y peor si los repetimos, y peor si nos lo tragamos. Yo diría más bien cuestionémoslo, ¿verdad? Y que al final la realidad es coexistencial, ¿no? Es coexistencial. Y luego hay una discrecionalidad. Es decir, yo acá les he dicho y les he insistido que también cuestionen los planteamientos, ¿verdad?, que se generan desde el aula, del curso,
hay que siempre estar en una constante reflexión crítica, ¿no? Y eso es importante, ¿verdad? Bueno, pues nada, gracias Ruth por su intervención tan valiosa y oportuna. Deseo que tengan un buen fin de semana, que terminen bien la semana, que su fin de semana sea grato y espero que nos podamos encontrar el día martes. Un fuerte abrazo, que estén bien y pues se cuidan. Hasta luego. Buen día. Jackie, cuídense. Exacto, Ruth, sin los extremos. Me encanta esto que usted ha planteado para cerrar, sin los extremos. Muy bien. Bueno, cuídense. Hasta luego.